Ya estamos listos para comenzar a conversar en esta pauta B de jueves 24 de septiembre. Junto a Mirna Schindler recibimos en estos micrófonos online a Claudia Álamo. Hola chicos, ¿cómo están? Hola Claudia. ¿Qué tal? Y de cuerpo presente a Gerson del Río. Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buen día. Ya pues, ahí estamos. Qué serio todo. Serio, Qué serio. formal. Esto es muy formal. Esto es muy solemne, ¿ah? Muy solemne. Sí, Gracias muy solemne. por la invitación, le faltó decir. Sí. Gracias por te agradezco mucho la pregunta. ¿no? Oh, esa parte es la peor. Mucho gusto, mucho gusto. Muy buena la pregunta. Muy buena la pregunta, te la agradezco. Me da la oportunidad de contestar. Bueno, entremos en materia. Vamos. Controversia, espacio público, ministro de Salud, bueno, quedó resonando sobre todo por el tono con que respondió el ministro Enrique París ayer. Hoy día conversamos con Diego Pardo hace algún rato. Claro, con Mirna Schindler temíamos que de pronto aquí entramos en una terminología muy técnica que cuesta seguir, porque cuando se habla de los BAC, la búsqueda activa de casos, ya nos empezamos a perder. ¿Qué es eso? ¿En qué se diferencia de otro tipo de exámenes PCR? No sé si le damos una vuelta a este tema para buscar aclararlo. Para también. simplificarlo. Sí. Simplificarlo. Sí. Yo creo, bueno, partamos por lo semántico. Yo creo que ahí está el problema, y un problema que no es primera vez que ocurre con espacio público a raíz de conceptos o figuras que ha utilizado para referirse o tratar de precisamente explicar lo que está ocurriendo, que en términos técnicos es muy complejo. La ruleta rusa, en fin. La hibernación. La hibernación primero. Espacio Público ha buscado provocar ahí algo, y Diego Claro. Pardo nos decía un poco eso, o sea, no nos quedemos, a ver, voy a leerlo como con la interpretación que uno puede hacer. Son términos que ellos han buscado instalar para generar el debate y que se tome en conciencia de los problemas. Claro, pero han sido... Según ellos les ha resultado. Pero en esta oportunidad, el uso de la palabra incentivo tiene una connotación evidente que hace referencia de inmediato a posibles coimas. Entonces, en el fondo, eso puede llevar a la confusión y a los malos ratos, como ocurrió. Y en realidad lo que se estaba refiriendo, y eso lo explicó hoy día Diego Pardo, tiene que ver con, yo diría, la fragmentación primero del sistema de salud en Chile. Privada, pública, y la pública en centralizada y municipal. Como la trazabilidad, es decir, el seguimiento de casos a raíz de un contagio, está radicada en la salud primaria, que depende de las municipalidades, podría, y esta es la interpretación, haber algún incentivo de alguna autoridad local en la búsqueda, donde no hay, es decir, la búsqueda activa de casos de PCR, para tratar de lograr incluso inconscientemente algún beneficio o medida que le permita reactivar su comuna, por ejemplo. Ese es más o menos el cuadro. Pero la palabra, el concepto de incentivo fue lo que irritó. Lo leyó de una manera muy, muy urticante el ministro París, tanto que se fue, pero con todo, dijo, bueno, presenten las querellas correspondientes, vayan a tribunales, esto no lo voy a tolerar, le están faltando el respeto a los funcionarios, y ahí quedó la grande. Entonces quedó superpuesta la polémica por sobre el fenómeno, como bueno, siempre o muchas veces ocurre con estos casos. Bueno, pero miren, si me permiten cortito, yo tengo ahí un par de puntos porque creo que efectivamente espacio público, a ver, yo creo que si el ministro le contesta a espacio público y no a otros, como decía Diego Pardo, su presidente ejecutivo, que señalaba que lo que ellos habían dicho no era solo lo que ellos habían dicho, sino que otros expertos, hablaba de Gonzalo Bacigalupe, otros expertos más que habían planteado lo mismo, bueno, por algo será, pues porque espacio público se ha convertido en un interlocutor importante, válido desde mi punto de vista, y por eso que lo que diga espacio público va a generar efectos. Yo coincido con que pues probablemente aquí ha habido quizás el uso en términos comunicacionales no necesariamente acertado. O sea, a mí me parece que la ruleta rusa no fue un concepto claro, hubo que explicar mucho, y cuando uno en comunicaciones explica mucho, ya eso te demuestra que la acción o el concepto, digamos, que se ha utilizado no es el adecuado. Particularmente cuando se trata de una situación tan compleja como es una pandemia, que tiene no solo de técnico y no solo de sanitario, sino también tiene mucho de político y de social. Entonces, a mí me parece que si bien no era para tanto, sí creo que el incentivo como palabra no fue la adecuada. O sea, yo habría puesto, se están cometiendo quizás imprecisiones, aquí cuando se va en esta necesidad de la búsqueda activa de casos, se está a lo mejor generando un trazado que no es el óptimo, o a lo mejor no es tan eficiente, pero la palabra incentivo naturalmente que se presta para muchos
muchos equívocos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que terminamos hablando de eso y no del fondo. ¿Y cuál es el fondo? El fondo es saber si efectivamente estamos enfrentando una tasa de positividad del nivel que dice el gobierno o respecto de lo que dice Espacio Público. Porque si hay diferencia en las cifras, ¿qué se instala? La desconfianza. ¿Y qué genera la desconfianza? Que la gente no le cree a su autoridad sanitaria. Claudia Álamo. Sí, yo voy a entrar por otro lado. Primero, porque cuando hablábamos de cómo se enojó el ministro Enrique París, me acordé de una entrevista a José Miguel Bernucci, el secretario nacional del Colegio Médico, que muy al comienzo, cuando asume el ministro París, dice, ojo, porque el ministro París es mecha corta. ¿Sí? Y él cuenta, claro, que a él le tocó trabajar con... Sí, él dice que les tocó trabajar en el Colegio Médico cuando Enrique París era el presidente y que todos se reían de él, incluido el propio Enrique París, porque reaccionaba muy rápido y tenía mecha corta. Y si uno mira su transcurso como ministro, verá que ha tenido momentos muy empáticos de transmitir una información con mucha claridad y como que sea comprensible para la ciudadanía, pero no es la primera vez que se enoja y como que golpea la mesa. Así que yo creo que primero hay que también entender el carácter del ministro. No es Mañalich. Es de otra manera. No, es que no es Mañalich. Tiene otra manera de ser mecha corta, porque Mañalich yo no diría que era mecha corta. Era un personaje complejo, polémico, un tractor, ¿me entiendes? Pero entonces quería poner eso de relieve. Y lo otro, que a veces tengo la impresión, y ayer leí 2 entrevistas que se las quiero recomendar porque tienen mucho que ver con eso, de que entramos en un túnel de una conversación tan técnica respecto a la pandemia, con tanto número, con tantas palabras que la ciudadanía no entiende, con tantas cifras que la gente se pierde. Solamente el desconfinamiento, tú estás en fase 1, en fase 2, en preparación, o sea, La pura verdad. y nosotros asumimos este lenguaje como que obviamente todo el mundo lo entiende. Y siento que ahí estamos en un problema complejo, porque por lo que tú dices, Mirna, la comunicación pública es clave para transitar estos momentos. Y no solo por la desconfianza, sino por la distancia. Cuando tú no entiendes lo que te están diciendo, te distancias de esa información. Y uno se desconecta. Entonces yo creo que, ojo ahí, porque esta discusión de espacio público con Mañalich, a mí, que estoy todo el día viendo noticias, me tuve que concentrar en leerla para entender. Yo tuve que estudiar el tema. Claro. Se produce un... ¿Qué significa búsqueda activa de casos, por ejemplo? Claro, y esta palabra nueva me apareció y dije, a ver, ¿qué significa? ¿Dónde está el conflicto aquí? ¿Puedo decir algo chiquitito? Que me lo explicó súper bien un médico con el que siempre tengo contacto, que me hace siempre las bajadas, ¿no? Él es muy preclaro. No, pero súper simple. Hay 2 formas de encontrar casos. Uno es esperar en la consulta, en el consultorio, en el hospital, en la clínica, en la urgencia, que llegue la persona contagiada con síntomas, que naturalmente va a ir a hacerse el PCR. Y lo otro es la búsqueda activa de casos. Voy yo a buscar los casos. Eso es el back. Voy yo a buscar los casos. ¿A dónde voy? A donde se concentran principalmente, no sé, transporte, las plazas, zonas donde hay aglomeraciones. Lo que pasa es que ahí entiendo que está puesta la discusión. ¿Cómo se tiene que hacer esa búsqueda para que sea efectiva, para que sea bien hecha, para que esa trazabilidad sea eficiente? Más que todo para que no se confunda con la otra forma, porque tú vas a obtener mediciones que son todas útiles, pero que hay que diferenciar para poder aplicar políticas después de control, por ejemplo. Claro, porque si se suman, baja la positividad. Claro, exactamente. Entonces es súper interesante y en una de esas es súper bueno que todos nos pudiéramos hacer el examen para saber de verdad, a ver quiénes estamos contagiados. En este minuto, activos y contagiantes, para poder aislarnos, en fin. Pero resulta que si toda la población chilena, los 19 millones de habitantes, no hacemos los exámenes, una vez la positividad va a ser de una fracción, pues, de unas décimas nomás. ¿Y no le pasó eso un poco a iba a ser esa, iba a ser esa una buena noticia, no sé, pues, porque eso ya que digan los expertos, ¿qué hay que hacer frente a eso, digamos? Perdón, Claudio. Claro, porque ahí vendría la búsqueda de anticuerpos. Claro, ¿Ah? claro. ¿Te fijas? Esa es otra cosa. Exactamente. Y yo le pondría ese pelo a la sopa también en la discusión, porque en Chile tenemos hasta ahora poca información sobre estudios de cero prevalencia, que se llaman así técnicamente los estudios de anticuerpos, que no detectan a quien está hoy contagiado, sino en una de esas a quien estuvo contagiado y se recuperó, pero tiene defensas. Que es lo que están buscando las vacunas, generar defensas para que todos los más que podamos las tengamos. Y se están haciendo, ayer la OMS hizo una declaración de advertencia que condimenta este debate con ese ángulo, porque una funcionaria muy alta de la OMS dijo,
Ojo, no se descuiden en el mundo, porque hay cientos de estudios de seroprevalencia en todo el planeta, con resultados muy distintos, pero en general, si uno lo mira esto como un colectivo a todo el mundo, los que tienen anticuerpos son menos del 10% de la población. Me llamó a mí profundamente la atención este dato, porque la población mundial es de 7.800 millones de personas, y menos del 10% nos situaría en una zona más o menos cercana a los 7 millones y tanto de personas, a los 780 millones y tanto de personas. Claro, se dice menos del 10%, entonces quizás serán 700 millones o 650 millones que ya tendrían anticuerpos. Harto, po. Eso sería mucho, porque según Worldometers, Mirna, que siempre seguimos todos los días ese dato, vamos 32 millones de contagiados en el mundo, llevamos hasta la fecha de hoy, 32 millones. Versus 600 y tantos, 700 millones que podrían tener anticuerpos. Claro, enredoso porque puede confundir, porque además es una estimación. Claro. Es una estimación. Claro, y es una cifra que además es global, o sea, es una mirada que la OMS hace respecto de lo que pudiera estar pasando a nivel planetario, pero las realidades de los países son muy distintas, y es dentro de los países, entre ciudades grandes y chicas, o en zonas territoriales de los países. Oye, a propósito de lo que decía Claudia de el rol de la autoridad, sobre todo en crisis, es dar certidumbre a la población, entregar datos que la puedan guiar, en fin. Y acá vemos que hemos pasado por muchas curvas de confusión, precisamente por la manera en que, por ejemplo, la autoridad ha cambiado de criterios muchas veces, incorporando conceptos que son difíciles de aprender. Y me acuerdo que uno de los libros de Ricardo Caponi hablaba precisamente de eso, y de lo que decía Claudia, que la gente se desentiende cuando le cuesta entender y esto no me interesa, y se produce un fenómeno psicológico, y le pasa a todo el mundo, que se llama el displacer psicológico. Cuando tú tú te encantas con una conversación, por ejemplo, o alguna clase, y tú les vas encontrando sentido porque a lo mejor el profesor es muy bueno o el exponente es muy bueno, la conversación se está guiando de manera muy, muy interesante, y tú empiezas a seguirle el hilo, te empieza a generar un placer psicológico. Y te involucras y lo entiendes, y tal vez te puedas convertir en alguien que reproduzca a lo mejor conceptos valiosos para otros. Pero cuando la conversación o los libros o las clases, por ejemplo, se dan en un nivel... Los programas de radio. Claro, o los discursos de la autoridad enredados, claro, con conceptos que no se explican bien o no se bajan bien, se produce un displacer, por lo tanto una especie de rechazo. No quiero, o sea, obviamente, algo que no me gusta a mí, por lo tanto lo rechazo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en que se comunica. Por eso nosotros siempre hacemos el esfuerzo de hacer la bajada, de volver a tratar temas a veces que son complejos, porque además, ojo, son temas importantes en el caso de la salud, que hay que volver a explicar a lo mejor más de una vez, tratar de hacer la bajada para que se entiendan bien y queden claros. La vocación de la pauta B, de ADN Hoy, de todos nuestros programas, de la prueba de ADN, es causar placer psicológico a nuestra audiencia. Desde un principio nosotros buscamos el placer psicológico. Desde enero. Oye, escúchenme, esto que dice Gerson del Río, lo quiero empalmar porque, claro, está el tema de que tú te desconectas porque es demasiada la información, no la entendiste, chao. Pero hay otro fenómeno que lo explica muy bien un argentino, que la otra vez se los comenté, se llama Daniel Fernstein, que él es un investigador del CONICET, que en Argentina es un espacio muy importante de intelectuales y científicos, que se pregunta y le dice... Otro centro de estudio. En Argentina, sí. Él dice, ¿por qué fracasan las estrategias para frenar los contagios? Él lo dice en Argentina, y él dice, y lo explica después, ¿no? Él dice, la respuesta tiene muchas variables, pero lo fundamental, dice, no es médica, es sociológica. Y lo que él plantea es que dice que la mente de los seres humanos, a cualquier persona le resulta muy difícil aceptar la posibilidad de su muerte, la enfermedad, cómo se te altera tu cotidianidad, y que si uno mira el transcurso del ser humano frente a todas las catástrofes que hemos vivido, de pandemias, de guerras, el mecanismo que salta, digamos, la tecla que se aprieta sola, se llama negación. Porque es tanta la información, es tan fuerte el shock de lo que estás viviendo, que tu mente niega. Por lo que dice, las estrategias comunicacionales de esta pandemia tienen que apuntar a la psicología de estos ciudadanos del planeta, que estamos viviendo un momento tremendo. Lo que pasa es que estamos en la normalidad y hacemos que bueno, y trabajamos de la casa, pero la verdad es que todo esto que nos está pasando, dice él,
es algo que está totalmente fuera de la racionalidad de la mente, Pero y por lo obvio, tanto claro. por eso las acciones no son efectivas. Bien ¿Sabes freudiano qué? todo. Quisiera Sí, solamente... súper. Súper freudiano. Chiquillo, Él lo antes de- dice. Interesante. Sí, perdón. Sí, antes de irnos a la pausa, lo que pasa es que este informe de Espacio Público que generó toda esta polémica tiene un acápite que me parece importante, fíjate, que es el caso de Uruguay, porque ellos hacen una referencia para entender qué se ha hecho bien en este país para enfrentar la pandemia, considerando que hasta hace 2-3 días tenía 1.900, eso tú me puedes corregir, Mauricio, 1.927 casos reportados, 46 muertes por Worldometers, y si Chile, dice el informe, tuviera cifras equivalentes, ajustadas por población, tendríamos que tener, escuchen bien, no los 450 y tantos mil que tenemos de casos de contagio, sino que deberíamos haber tenido no más de 10.552 casos totales y 252 muertos, y no los 12.500 con PCR positivo o 16.500 con los probables. ¿Por qué los digo? Porque dicen dos cosas. Una, acción temprana. Uno de los factores que posibilitó este trabajo, este buen resultado en Uruguay. Con los primeros 4 casos se decide cerrar la frontera. No olvidemos que en la entrevista que hace Tamañalik al Mercurio el fin de semana, decía que una de las cosas que él cree que podría haber hecho mejor es cerrar las fronteras y aeropuertos. Bueno, eso es lo que hicieron en Uruguay. Todas las reuniones masivas, servicios religiosos, eventos deportivos, bares, discotecas, etcétera, etcétera. O sea, fue una estrategia súper agresiva también de trazabilidad, dicen las reuniones sociales. Luego, buena comunicación de riesgo, campaña pero con tutti. Una buena comunicación, dijeron ellos, para explicarle a la población los efectos que tenía y, de acuerdo a lo que dice Espacio Público, y es interesante porque hacen la comparación de que son 2 gobiernos de centro derecha. Ojo con eso también. Bueno, el presidente Lacalle lo llamó esta comunicación, esta campaña, empoderando a la gente. Y más del 90% de los uruguayos siguieron las recomendaciones. Protección personal, se masificó el uso de la mascarilla y respeto de la distancia física. Y testeo, pudieron aumentar, dice, rápidamente su capacidad de testeo gracias a que lograron producir sus propios kits y emplear técnicas para incrementar la eficiencia del proceso de testeo. Lo pongo como ejemplo, porque no es acá cuando se dice, no, es que estábamos enfrentando algo nunca antes visto, no, es que esto a todo, no, pues es que sí, todos los países estaban enfrentando algo nunca antes visto, estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es interesante comparar la experiencia con Uruguay, porque no es que Uruguay pertenezca al primer mundo, que tenían todas las... y el primer mundo también lo hizo mal, si no veamos los casos de Italia y España. Entonces, me parece interesante, fíjense, para hacer la rendición de cuentas. Sé que hay que rendir cuentas, pues. Sí, pues. Si no, es que no es Y porque es sí, evolutivo. 16.000 muertos. Y además es evolutivo. Fijémonos en lo que está pasando ahora en Europa con esta nueva ola y los peligros que hay de confinamientos bien masivos en España, con además del consecuente daño económico, nuevas paralizaciones, las bolsas han estado cayendo en estos días porque se ve un panorama bien oscuro. O así también las cuentas alegres iniciales que después se dieron vuelta, como las de Argentina. Ellos están reportando 400 y tantos muertos ya varios días seguidos. Exacto. Al día, 24 horas. Y están además subiendo ahí lugares entre los países más afectados. Es interesante ir comparando y teniendo esas miradas también. Solamente para cerrar, Silvia Carrasco, compañera nuestra que vive en Londres, me reportaba en la mañana que están muy preocupados en Inglaterra particularmente, en Gran Bretaña, pero en Inglaterra sobre todo, porque dice que están de nuevo en los niveles de contagio de marzo-abril, con una tasa de 6.000 contagiados diarios, que producía en ese minuto 1.100 muertos, pero dice que ahora están con 6.600 contagios diarios, con una tasa de 37 muertos. Entonces, muchísimo menos letal. Lo que podría estar confirmando, lo que también se ha hablado en estos días, de que la cepa probablemente sea menos agresiva De hecho, es que una la de que las se interrogantes conoció. referidas Exacto. a Magallanes, por ejemplo. Muchos más Exactamente. casos y menos letales. Exacto. Es que por eso digo que hay que buscarle todo. Esto tiene un lado por aquí. Otros se un lo lado atribuyen, por allá. ejemplo, a las mascarillas. Uno recibe menos carga viral, se Exacto. contagia, pero no te enferma en muchos casos, te Y enferma también- un poco. Y fíjate que a propósito de lo mismo, en algunos, creo que en los sectores de Andalucía estaban... ¿Por qué había más contagio que en otras partes? Decía que porque lo que se observaba es que la gente respetaba mucho las medidas. Lavado de manos, mascarilla en lugares públicos, en fin. Pero cuando llegaban a su casa, se juntaban con familiares, nadie usaba. Como que se sentía un ambiente de seguridad, falsa seguridad, y no se respetaban en los lugares íntimos, con
con las características evidentemente también latinas de mucho afecto. Y eso provoca altos niveles de contagio. Pero insisto, lo curioso es la baja letalidad detectada a nivel, ya bueno, en muchas latitudes. Y eso es lo que está intrigando un poco. Como decía Mauricio en Magallanes, como decía. Claro, por ejemplo. Ya pues, saludemos a nuestros auspiciadores, Mirna Schindler. Pero por supuesto. Alcoholado. Sí. Aprovecha ahora las increíbles ofertas del Black Mundo y conéctate a la fibra óptica asimétrica más potente del país. Llévate 1000 megas de fibra asimétrica más televisión HD por tan solo 36.790 pesos mensuales, o también fibras simétricas de 300 y 600 megas a un precio que no podrás creer. Llama al 609.100-900 o entra a tumundo.cl. Mundo, la fibra que une. Súmate a las más de 2.000 empresas que han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Remuneraciones, control de asistencia, firma digital y más. Talana, el motor de recursos humanos. En ADN transformamos la pauta B para entender esta nueva realidad. Ya regresa